Estamos ya con la segunda entrevista de esta mañana. Estamos con la doctora Fabiola Osorio, inmunóloga e investigadora del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Muchas gracias por estar con nosotros, Fabiola. Hola, Fernando, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Pero ando medio nerviosito, tengo que confesar. Porque cuando empiezan a multiplicarse las informaciones, tanto en el extranjero como en Chile, respecto de estas nuevas variantes y que además no se pelea una con otra, sino que además se acoplan y pasan a tener hasta nombre compuesto. Deltacron ya hay una. Claro. Uno empieza a preguntarse, a ver, el proceso de vacunación, por cierto, es extraordinario y repele o por lo menos amortigua un montón de cosas, pero uno siempre está jugando con la idea de que estos procesos de vacunación, etcétera, ya derivan, tarde o temprano derivan en la extinción del mal o de la amenaza. Y bueno, y seguimos viendo en Europa sobre todo casos muy brutales en estos días. Claro, a ver, disculpa, Fernando, te escucho muy bajo. Ahí dale. Pero mira, puedo quizás aportar con lo que escuché por la pregunta. Lo escucho lamentablemente muy bajito. Pero sí, algo que quizás es importante transmitir es el hecho de que hoy en día han habido muchas noticias con respecto a estas variantes híbridas, ¿cierto? Y a nuevos procesos que la verdad no hay todavía un estudio acabado. Por lo tanto, es importante no generar un pánico a nivel de la población, por ejemplo, con este Deltacron que apareció, sino que más que nada hay que tener la certeza de que las nuevas variantes están obviamente teniendo un impacto, pero también transmitir la seguridad de que la vacunación en Chile ha tenido un impacto muy positivo. Aun cuando vemos un aumento en los casos, las vacunas han tenido un efecto que es medible. O sea, hoy en día el nivel de pacientes que están en las UCI es menor y claramente el hecho que hayamos podido actuar de manera oportuna nos ha permitido estar preparados para lo que viene. Entonces, en ese sentido, claro, siempre hay una señal de alerta que nos indica que tenemos que estar protegidos, pero también de alguna manera enfrentarlo con la tranquilidad y la seguridad necesaria, porque yo creo que sí está preparado para poder hacerle frente a esta nueva variante. Sí, ahora hay un problema que quizás ustedes están súper conscientes de ello. Estamos conversando con la doctora Fabiola Osorio. Hay un problema que es que cuando tú, después de un tiempo de confinamiento, empiezas a abrir las posibilidades y sobre todo se te vienen épocas que son más bien de esparcimiento, como son las vacaciones y todo lo demás, cuesta muchísimo generar condiciones para poder retroceder, digamos, en caso que pasen determinadas situaciones, digamos. Claro. La resistencia aumenta, digamos. Claro. Bueno, o sea, por supuesto viene el verano, ¿cierto? Yo creo que están todos también con ganas de esparcirse y hay un riesgo inminente de que haya una gran diseminación de esta variante. Lo más importante, yo creo, en este momento es mantener el cuidado, mantener las medidas de distanciamiento social y sobre todo adherirse a los esquemas de vacunación. O sea, los refuerzos están acá por una razón. Ojalá que toda la población sea muy matea, digámoslo, en tener su calendario de vacunación al día, porque esas son las herramientas que nos permiten hacerle frente a estas variantes. Sí, entiendo que incluso ya está lista la situación para generar una cuarta dosis, partiendo por las personas que son inmunocomprometidas, digamos. Sí. Bueno, ¿qué significa eso? El grupo que siempre tiene que tener más atención, ¿cierto?, de toda la población. Lo que se quiere proteger como primer foco son las personas inmunocomprometidas, las personas que tienen preexistencias, que son los focos más importantes dentro de la sociedad desde el término de vista sanitario. Ya, y eso en el ámbito de los estudios que yo siempre hago esta pregunta a las personas que son expertas en términos de vacunas y en términos de epidemia, porque uno aprende que el hemisferio norte de alguna manera te genera una suerte como de telescopio al futuro, digamos. Perfecto, sí, efectivamente. ¿Y qué estamos viendo ahí que eventualmente podemos recibir acá dentro de algunos meses más? Bueno, hay que tener como ciertas
tomar lo bueno, ¿cierto?, pero también hacer notar un poco las diferencias. Por ejemplo, hay países como Francia, que tienen un número muy alto de casos, 240.000, si no me equivoco, la semana pasada, pero el número de fallecidos es increíblemente bajo. Ellos tienen también una capacidad, ¿cierto?, de poder detectar los casos y de generar tratamientos efectivos, que yo creo que en Chile todavía nos falta. En Chile lo que debiéramos tratar de prevenir es que entren más pacientes hospitalizados a las unidades de cuidados intensivos. Y eso es lo que determina un poco la capacidad de sostener la pandemia desde nuestro país. Entonces yo pienso que hoy en día estamos en un momento que tenemos que estar muy alertas, muy vigilantes y también muy dispuestos a cuidarlos. Todos, yo creo que nadie en este momento quiere volver a una cuarentena, ¿cierto?, o pensar en eso, pero eso también depende mucho de la actitud individual, del cuidado que nosotros tengamos con respecto al distanciamiento social y la adherencia al esquema de vacunación. Estamos conversando con la doctora Fabiola Osorio, inmunóloga e investigadora del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, además es directora de la Asociación Chilena de Inmunología. Fabiola, desde ese punto de vista, ¿qué tanto de alguna manera complican los procesos de vacunación las situaciones que ocurren? Por ejemplo, estoy pensando en lo que pasó con Djokovic en el abierto de Australia, digamos, una persona que tiene una tremenda imagen pública, que es un deportista de élite, que va a jugar un tenis y él no se vacuna o no tiene disposición a vacunarse. Bueno, el gobierno de Australia reacciona, pero para los efectos prácticos, aquellas personas que rechazan el proceso vacunatorio, ¿han aumentado, han disminuido, se han convencido? ¿Cómo ha sido eso? ¿Se mide eso? Mira, por lo que uno puede mirar por los estudios que se están haciendo en Chile, la verdad es que el proceso de vacunación ha sido bastante bueno. O sea, el porcentaje de personas que tienen el esquema de 2 dosis es creo que más del 90%. En la parte de los refuerzos todavía yo creo que estamos en ese proceso, pero por suerte yo creo que tenemos la suerte de estar en un país en donde el sistema de salud, el Ministerio de Salud, bueno, las instituciones también científicas y las sociedades, todas las que podemos aportar, hemos estado muy alineados en poder comprometer a la población a vacunarse y eso se demuestra en el esfuerzo país que vemos. O sea, tenemos recuentos diarios, ¿cierto?, de los casos, el ministro habla también diariamente. O sea, la gente, la ciudadanía está completamente al tanto de las medidas y se informan también de manera oportuna. El caso de este deportista, claro, por suerte es uno entre muchos deportistas, pero sí, esto sí hace también un impacto mediático. Yo esperaría que ojalá los medios también no le dieran una cobertura tan sensacionalista y que también pudiéramos entre todos tener una opinión, porque este tipo de casos de verdad generan fracturas, ¿cierto?, también a nivel de la población, y claro, si se le permite a un deportista de élite este tipo de licencias, claro, después se queda para el resto. Entonces, la verdad es que por suerte es un caso aislado, en mi opinión, pero yo creo que no debiera, ojalá, no permitir que interfiera con los grandes esfuerzos que están haciendo desde tantos lugares, o sea, desde los ministerios, pero también desde los hospitales. No nos olvidemos que el personal clínico está agotado. Ellos son los verdaderos héroes acá, ¿no? Entonces yo creo que hay que también pensar un poco en toda la infraestructura país y el esfuerzo humano que se ha hecho para poder hacerle frente a esta pandemia. Sí, yo voy a discrepar contigo cariñosamente, Fabiola, porque yo creo que nadie puede culpar a los medios de comunicación por dar cuenta de algo que eventualmente es una alerta para que reaccione quien tiene que reaccionar. En este caso, y en este caso reaccionó bien el gobierno australiano. Exactamente. O sea, si el mensaje lo tienen que entregar los gobiernos respecto de cómo ellos tratan el COVID, la pandemia, y sobre todo cuando hay estas excepciones. Porque cuando hay excepciones, la gente con justa razón dice, bueno, ¿y por qué tiene excepción él y no la tengo yo? Exactamente. Entonces, desde ese punto de vista, la información en general, y particularmente en este punto, yo creo que ha sido mucho más en beneficio de cumplir con la norma que incumplirla, digamos. Definitivamente, yo concuerdo también con ese punto. Y el hecho es que también un gobierno como el australiano, que es sólido y firme en sus decisiones, yo creo que también se ha ganado
un punto de admiración a nivel internacional por mucho problema que pueda traer de algunas personas, pero la verdad aquí uno tiene que pensar en el bien de un país y más que en el bienestar individual, porque esa es la forma de poder hacerle frente a esta pandemia que todavía no termina. Yo creo que muchos queremos, o hay mucha percepción, esperanza de que termine, pero tenemos que ser realistas de que todavía no estamos en una fase de cierre, y mientras eso no llegue, van a tener que existir medidas que sean iguales para todas, rigurosas, y que permitan hacerle frente a la infección. Fabiola, ¿cómo se detecta lo que tú llamas una fase de cierre de la pandemia? ¿Es solamente porque empiezan a haber menos contagiados o hay señales específicas que te dicen, mira, no es que esté la cepa muriendo, sino que está eventualmente saliendo de la crisálida para que salga la mariposa maldita, digamos? Claro. Mira, no, la verdad es que eso es muy... depende y es muy especial para cada tipo de virus. Por ejemplo, la viruela está erradicada porque no hay casos de viruela en el mundo después de la vacunación. O sea, este es un tipo de enfermedad que es muy agresiva, ¿cierto? Y cuando se erradica no hay más casos. Pero en el caso del coronavirus, lo que se anticipa que va a ocurrir es que probablemente en el futuro vamos a tener que aprender a convivir con este virus y vamos a tener que estar protegidos. Es decir, de alguna manera la vacunación nos va a permitir a nosotros quizás exponernos, pero no ponernos en riesgo en base a este agente. O sea, probablemente este tipo de virus, que es distinto, ¿cierto?, a otros virus que generan patologías mucho más severas, como la viruela, por ejemplo, este virus va a ser nos va a empezar a acompañar por un periodo largo. Y por eso es tan importante la vacunación y por eso es tan importante por ahora tener las medidas de seguridad necesarias para poder ir haciendo esa transición. Fabiola, en el caso chileno, ¿cuáles son las variables, a juicio tuyo, para que hayamos tenido un proceso de vacunación tan masivo, tan intenso, versus países vecinos que probablemente también tenían sus gobiernos la intención de vacunar, o de otros países en otras latitudes? ¿Cuáles son las variantes que hacen que un proceso de vacunación sea exitoso o no? Yo pienso que Chile tiene, tuvo y tiene la gran capacidad de poder articular ministerios y también instituciones que fueron muy eficientes en el actuar en la pandemia. O sea, un Ministerio de Salud que estaba organizado, ¿cierto? Un sistema sanitario que, a pesar de todo lo intenso, pudo responder, junto con articular con otros ministerios, con el Ministerio de Ciencia, Tecnología, ¿cierto? Innovación, que también articuló la parte de las vacunas, del acceso, y investigadores y universidades que se pusieron a disposición rápidamente y pudieron también abrir esta red y lograr, ¿cierto?, los contactos y los acuerdos necesarios para tener vacunas de manera pronta. Entonces, yo creo que no es solamente responsabilidad de uno, es una articulación que se logró dar en este país, que claramente demuestra lo beneficioso que es cuando se generan instituciones que amparan, obviamente, el desarrollo de salud, pero también la ciencia y la innovación. Sí, y bueno, nosotros siempre se ha dicho que tenemos un sistema vacunatorio que ha sido muy exitoso a lo largo de casi 50 años, digamos, 60 años. Sin embargo, nosotros perdimos la posibilidad de crear vacuna hace ya bastante tiempo, y hoy día se está pensando volver a tener una industria de vacunas como en algún momento dado hubo, incluso varias se inventaron acá. Claro. Eso es relevante, así como, por ejemplo, tener un mínimo necesario de producción de alimentos es clave estratégicamente para un país. ¿Qué tan clave está pasando a ser el que tú tengas una capacidad, por ejemplo, de producir vacunas? Mira, si tú me preguntas la opinión obviamente personal, yo creo que esta pandemia ha sido un gran despertar para muchos, porque la verdad, si tú hubieras hecho esta misma pregunta probablemente 4 años atrás, nadie hubiera creído que una infección emergente iba a dar vuelta el curso de la historia. Estábamos todos muy seguros, nadie pensaba que las infecciones iban a ser un problema, pensaban que era cosa del pasado, pero nos damos cuenta de que es indispensable que un país invierta, ¿cierto?, en tecnología, en ciencia y innovación
para poder hacerle frente. Ahora, hay diferentes alternativas, no solamente quizás pensar en Chile como un país que produce vacunas para sí mismo, pero quizás también pensar en un polo latinoamericano, quizás en donde se pueda generar un centro quizás a nivel de escala mayor, donde se genere una interacción que permita proteger a la región. Pero yo pienso que hoy es momento de repensar estas alternativas porque, como tú bien mencionabas, Chile hacía vacunas 50 años atrás y se dejó de creer en la innovación del país porque era más conveniente, ¿cierto?, tener un sistema ya prehecho. Pero yo creo que ahora la historia nos está mostrando de que es muy relevante mantener las capacidades del país y ojalá también tener esta visión no solamente única como de un país aislado, sino que estamos dentro de una región que también tiene muchos casos y lo que pase en nuestros vecinos también nos llega. Entonces, ya también, incluso en términos de fronteras, yo creo que habría que repensar un poco la estrategia científica de las diferentes regiones. Sí, Fabiola, y desde ese mismo punto de vista, ¿qué tan potente ha sido en Chile? Porque en todos los países están, pero han sido las personas que rechazan la vacunación, por múltiples razones. No estoy hablando solamente de negacionistas, estoy hablando también de personas que tienen temor, que han escuchado que hay un porcentaje de vacunas que derivan en situaciones dañinas y que por lo tanto extrapolan eso a qué les va a pasar, porque todas las vacunas tienen un porcentaje de inefectividad o de error tal cual como cualquier hecho probabilístico. Sí, es un tema bastante complejo porque la verdad gran parte de los argumentos que se usan para justificar en contra de las vacunas son argumentos que se han descartado a nivel científico y que no han sido aprobados, ¿cierto?, por entidades que se dedican a trabajar en esto muy serias, pero una vez que se empieza a diseminar un rumor, es muy difícil contenerlo. Entonces, claro, el tema del peligro de las vacunas ha sido siempre un rumor, nunca ha sido validado a nivel científico, pero una vez que incluso se hacen los statements para validar los erróneos, ya es muy tarde. Entonces, claro, ahí entra es un círculo que es muy difícil de romper, pero yo creo que hoy en día los datos hablan por sí solos. O sea, hay más de 1 billón de personas vacunadas en el mundo y se pueden ver claramente las estadísticas de casos adversos o de complejidades mayores y son realmente mínimas. Entonces, las personas que incluso tienen atenciones, tenemos hoy en día la suerte de que pueden incluso acceder a datos en diferentes partes y por sí mismos pueden evaluar que realmente las vacunas son seguras y que no están generando ningún tipo de respuesta indeseable. Sí, yo conozco un par de casos que son bastante curiosos, digamos, de personas que no creen en las vacunas, pero vacunaron a sus hijos. Claro. Es como decir, mira, yo no creo, pero si es que algo le pasa a mi hijo por mi creencia, el responsable voy a ser yo. Y por lo tanto, para librarme de esa responsabilidad por si acá, me pongo la vacuna, a pesar de que yo sigo levantando la bandera de que esto no sirve. Exacto. Y el otro argumento que también es muy importante, incluso no solamente a nivel individual, pero cuando uno no se vacuna contra un agente infeccioso, uno se puede convertir en un potencial portador de esa agente. Por lo tanto, puede también no solamente infectarse uno mismo, pero también infectar a toda una red de personas que no tienen mucho que ver con estas decisiones, pero que sí pueden causar consecuencias muy dramáticas. Entonces, no solo para protegerse uno mismo, sino que para prevenir ser portador de una enfermedad infecciosa, es que la vacunación es tan importante. Ahora, Fabiola, tú mencionaste que quizás vamos a tener que convivir en términos de el enfrentamiento con este tipo de pandemia, tal cual me imagino, como convivimos con la influenza o convivimos con el sarampión, digamos. Claro. Y eso significa que tú ves los procesos de vacunación que tienen larga data, o sea, los proyectas durante muchos años. Claro. Es probable que el coronavirus, la verdad, sea uno de los entra a la lista de los agentes, ¿cierto?, contra los cuales vamos a tener que tener una vacunación relativamente periódica. ¿Cuántas dosis, cada cuánto tiempo? Yo creo que todavía es muy temprano para poder anticiparlo, pero parece ser, dadas las dinámicas que se han ido dando con este virus, ¿cierto?, la aparición de variantes, y que claramente hoy en día todavía no se ha
desaparecido, ¿cierto? Es que es muy probable que vaya a estar dentro de la lista de los virus contra los cuales vamos a tener que inmunizarnos de manera periódica. Desde ese punto de vista parece bastante razonable el que tú reproduzcas de nuevo una industria de vacunas que te, entre otras cosas, bajen los precios y que vas a estar... la alternativa va a ser seguir comprando vacunas porque ya esto está aquí instalado para quedarse. Y por cierto, es distinto cuando las produces tú con todas las posibilidades de ayuda del Estado que cuando las tienes que ir a comprar a otra parte. Claro, exactamente. Desde ese punto de vista, también eso es un tema que se ha estado conversando también mucho a nivel internacional. Hoy en día hay bastantes nuevos prototipos de vacunas, o sea, están las empresas, cierto, que las tienen aprobadas, pero hay un gran grupo también de investigación que está actualmente desarrollando diferentes tipos de prototipos que pudieran ser quizás más fáciles de implementar. Por lo tanto, esto también abre una oportunidad al desarrollo de la innovación en diferentes países. No estoy diciendo que estas van a ser las vacunas que se van a aplicar el próximo año, pero sí quizás, no sé, en un periodo razonable de tiempo, existan también nuevas formas de generar un acceso más igualitario a las vacunas en diferentes regiones del planeta, sobre todo las que están más desprotegidas. ¿Qué tanto sabemos de la génesis de esta vacuna, de esta enfermedad, Fabiola, como para poder entender si es que acaso hay nuevas fuentes o eventualmente se repiten las cosas más o menos de la misma manera? Yo entiendo que esto parte de una vertiente animal, pero estamos conviviendo con la flora y fauna permanentemente, digamos. Mira, la verdad, para ser honesta, en un principio, cierto, se investigó mucho acerca del origen de esta pandemia. Lo que sí se demostró es que este virus no tiene ningún tipo de artefacto hecho por el hombre, que era uno de los rumores que también existían. Sí. Pero la verdad es que es un virus que en el fondo tuvo la oportunidad, cierto, de hacer este salto de especies y que es algo que se ve en diversos virus, ¿ya? Y esto también, para ser bastante clara, ya habían algunos estudios antes que estaban anticipando que un coronavirus podría en el fondo generar este salto. Entonces, la verdad es que tan novedoso no es, sobre todo si seguimos interviniendo diferentes hábitats naturales y donde en realidad nos exponemos también a flora y fauna que muchas veces no está acostumbrado, en el fondo no tenemos los mecanismos para protegernos de diferentes patógenos. Entonces, es algo que yo creo que tenemos que tener en cuenta, que también está relacionado con nuestra forma de convivir con el planeta. Sí, ahora ese punto, digamos, de la forma de convivencia, y que es difícil porque te obliga o te fuerza a cambiar modos culturales de convivencia que son tremendamente difíciles, la inercia es muy fuerte ahí. Entonces, sí. La pregunta es, una vez más, en el ámbito del COVID, la proyección que la medicina o los científicos hacen respecto de esto, ¿está más cerca de continuar con vacunaciones periódicas que con algo que en algún momento dado asoló Europa, como la peste bubónica, qué sé yo, y desapareció? Lo que pasa es que, claro, siempre va a haber más de una alternativa para terminar con una enfermedad. La pregunta es el tiempo, cuánto tiempo nos va a durar, cuál va a ser el costo, ¿cierto?, en vidas humanas, cuál va a ser la capacidad o qué tanto nos va a afectar en nuestra vida cotidiana. Entonces, si la opción que nosotros queremos es tratar de mantener este patógeno a raya, ¿cierto?, sin perder nuestras libertades y manteniendo la forma que tenemos de vivir actualmente, en ese escenario las vacunas son lo que nos permitiría de manera más rápida, ¿cierto?, controlar esto, y es la forma más segura también, porque genera una protección en el individuo y previene que ese individuo entre en una enfermedad severa o que en el fondo pueda fallecer por esta patología. Entonces, claro, es muy probable que lo que estamos apuntando, yo creo, muchos entre científicos y clínicos, es que la vacunación va a ser la forma más segura de poder hacerle frente a esta pandemia, junto, por supuesto, con la adherencia a las medidas de distanciamiento. Doctora Fabiola Osorio, inmunóloga e investigadora del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, muchas gracias por haber estado con nosotros, que te vaya muy bien. Muchas gracias, Fernando. Chao.